No te despiertas por la mañana pensando que te vas a poner una máscara. Simplemente te levantas, respondes al nombre que te han dado, adoptas el tono de voz adecuado, adaptas tu comportamiento al entorno y sigues adelante. En el trabajo hay una versión de ti que sabe exactamente cómo actuar. Con la familia, otra. Con amigos, una diferente. En las redes sociales, una aún más calculada. Nada de esto parece falso. Al contrario, todo parece necesario, funcional. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Cuando lo útil empieza a confundirse con lo verdadero. Esta adaptación constante no es casualidad. Desde temprana edad aprendiste qué partes de ti mismo eran bienvenidas y cuáles incomodaban a los demás. Un rasgo más intenso se corrigió, una emoción más fuerte se silenció, una curiosidad inusual se desalentó. Poco a poco comprendiste el mensaje implícito. Para pertenecer necesitas adaptarte. Y así nació la máscara, no como una mentira deliberada, sino como una estrategia de supervivencia. No fingiste ser otra persona, simplemente dejaste de sentirte completo. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de maneras simples y casi invisibles. Te guardas una opinión para evitar conflictos, te rías de algo que no te hace gracia, te tragas una molestia para no parecer difícil, dices que todo está bien cuando claramente no es así, y cuanto más repites estos pequeños gestos, más naturales parecen, hasta que un día notas un cansancio extraño, una irritación sin causa aparente, una sensación de vivir en piloto automático. No es agotamiento físico, es el desgaste de mantener una imagen que ya no abarca todo lo que eres. Observo este momento con atención porque marca un punto de inflexión silencioso. La máscara comienza a apretarse y cuando eso sucede, algo que estaba oculto empieza a moverse. Lo que relegaste a un segundo plano en tu conciencia no ha desaparecido, solo ha estado esperando. Jung lo llamó la sombra, no como un concepto abstracto, sino como una realidad psíquica concreta. La sombra está formada por todo lo que has aprendido a rechazar en ti mismo, emociones consideradas inapropiadas, deseos juzgados erróneamente, impulsos que no encajaban con la imagen que necesitabas mantener. No se manifiesta con cortesía, no pide permiso, surge en los momentos menos oportunos, en una explosión de ira que no reconoces como propia, en una ironía que hiere a alguien que amas, en una decisión impulsiva que contradice todo lo que dices valorar. Entonces surge la pregunta, ¿por qué hice eso? Como si otra parte hubiera tomado el control. Y en cierto modo, lo hizo. La sombra no quiere destruirte, quiere ser vista, pero cuanto más la niegas, más distorsionada se vuelve su apariencia. Quizás hayas notado cómo ciertas personas te provocan reacciones desproporcionadas. Un compañero que te irrita sin motivo aparente, la actitud de otra persona que provoca desprecio inmediato, una característica en alguien que no puedes tolerar, ni siquiera cuando intentas ser racional. Observa con honestidad. Estas reacciones rara vez se refieren solo a la otra persona. A menudo apuntan a algo dentro de ti que aún no has aceptado. La sombra no se reconoce directamente, se proyecta, y mientras luchas contra ella en el mundo exterior, permaneces ciego a su origen interno. También hay un aspecto menos conocido de la sombra, y quizás el más inquietante. No todo lo reprimido es negativo. Puede haber talentos que nunca se han explorado, fortalezas que has aprendido a contener, poderes que parecían amenazar el equilibrio a tu alrededor. ¿Cuántas veces has atenuado tu propia luz para no molestar a los demás? ¿Cuántas veces te has contenido para no parecer demasiado? La sombra contiene tanto lo que temes como lo que aún no te has atrevido a hacer. En la vida cotidiana, esto crea una paradoja silenciosa. Te esfuerzas por mantener el control, mientras algo en tu interior exige expresarse. Intentas ser constante, mientras fuerzas internas se mueven en direcciones opuestas. Y cuanto más rígida es la máscara, más intensa es la presión tras ella, hasta que la vida encuentra la manera de intervenir. Un conflicto inesperado, una pérdida, un error que expone lo que intentabas ocultar. Estos momentos suelen llamarse fracasos, pero rara vez son fortuitos, revelan lo que ya no podía permanecer oculto. No te digo esto para generar culpa, sino responsabilidad. La máscara no es el enemigo, cumple su propósito. El problema surge cuando crees que solo puedes vivir dentro de ella, ignorando todo lo que ha sido relegado a la oscuridad. La sombra no desaparece porque finjas que no existe. Al contrario, se hace más fuerte, y cuanto más inconsciente eres, más autonomía adquieres sobre tus acciones. Quizás la verdadera pregunta no sea cómo deshacerse de la sombra, sino qué sucede cuando dejas de huir de ella. ¿Qué cambia cuando reconoces que no todo en ti encaja en la imagen que has construido? Esta constatación es aterradora porque amenaza la estabilidad de la personalidad, pero también abre una nueva posibilidad: vivir con menos división interna, con menos esfuerzo por aparecer, con más espacio para ser.
Lo que viene después no es una integración inmediata ni una paz automática, es una confrontación, es la sensación de adentrarse en territorio desconocido dentro de uno mismo. Muchos se retiran en este punto, prefieren ajustar la máscara, hacerla más sofisticada, más espiritual, más aceptable, pero esto es solo una nueva capa, la sombra sigue esperando, y cuanto más avanzas sin mirarla, más inevitable se vuelve el encuentro, porque tarde o temprano, lo negado siempre encuentra la manera de regresar. La pregunta no es si sucederá, es cómo. Hay un punto específico en el viaje interior donde la máscara ya no lo sostiene todo y la sombra empieza a moverse con más fuerza. Es ahí donde surge el miedo, no un simple miedo ligado a amenazas externas, sino un miedo más profundo, silencioso, casi invisible, el miedo a mirar hacia adentro y no reconocer lo que yace en nuestro interior, el miedo a perder la narrativa que hasta entonces organizaba la propia vida, porque mientras la historia personal se mantenga intacta, aunque sea dolorosa, ofrece una sensación de control. Cuando esta historia empieza a tambalearse, el ego se pone en alerta. En la vida cotidiana, este miedo rara vez se presenta como tal, se disfraza, se manifiesta como procrastinación, como distracción constante, como una necesidad excesiva de validación. Surge cuando decides no darle demasiadas vueltas a ciertos asuntos, cuando evitas el silencio, cuando llenas de ruido cada espacio vacío. No porque el mundo exterior sea demasiado ruidoso, sino porque el mundo interior empieza a hablar cuando todo se calma, y no siempre estamos dispuestos a escuchar. Puedes notarlo en momentos en que hay que decidir algo importante, un cambio que sabes que es necesario pero lo pospones, una conversación que debería ocurrir pero se evita, un límite que debería imponerse pero nunca llega. La mente encuentra 1000 argumentos racionales para justificar la espera, pero tras ellos se esconde una resistencia más primitiva. No es falta de información, es el miedo a cruzar un umbral interno sin saber quién serás al otro lado. ¿Qué exactamente tienes miedo de perder si realmente te conoces a ti mismo? ¿Qué tipo de identidad dejaría de tener sentido? ¿A quién elegirías no complacer? El ego fue creado para proteger. Organiza la experiencia, crea continuidad, previene el colapso, pero también se aferra. Cuando percibe que el autoconocimiento amenaza su posición central, reacciona, crea defensas sofisticadas. Una de ellas es la falsa sensación de que ya te conoces lo suficiente. Otra es la espiritualización prematura, donde se utilizan conceptos elevados para evitar el contacto con los conflictos reales. También existe la racionalización excesiva, que transforma todo en análisis, pero nunca en experiencia vivida. Estas estrategias funcionan por un tiempo, mantienen la apariencia de movimiento sin requerir una transformación real. Sientes que avanzas cuando en realidad giras en círculos cada vez más complejos, y cuanto más inteligente o sensible es la persona, más refinadas tienden a ser estas defensas. El miedo no se presenta como un bloqueo evidente, se presenta como consuelo disfrazado de lucidez. Existe también un miedo aún más sutil, rara vez reconocido, el miedo al propio poder. Conocerse a sí mismo no solo revela debilidades, revela fortaleza, revela responsabilidad, revela la capacidad de elegir de forma diferente. Y esto implica dejar atrás las viejas excusas. Mientras te veas únicamente como producto de las circunstancias, algo dentro de ti permanece exento. Cuando esa ilusión se desvanece, surge la libertad, y la libertad es aterradora. ¿Qué cambiaría en tu vida si ya no pudieras esconderte detrás de las mismas viejas excusas? ¿Qué tipo de identidad dejaría de tener sentido? ¿A quién elegirías no complacer? El ego fue creado para proteger. Organiza la experiencia, crea continuidad, previene el colapso, pero también se aferra. Cuando percibe que el autoconocimiento amenaza su posición central, reacciona, crea defensas sofisticadas. Una de ellas es la falsa sensación de que ya te conoces lo suficiente. Otra es la espiritualización prematura, donde se utilizan conceptos elevados para evitar el contacto con los conflictos reales. También existe la racionalización excesiva, que transforma todo en análisis, pero nunca en experiencia vivida. Esta llamada como una exageración, una crisis pasajera o mera curiosidad intelectual, regresan a su rutina con la vaga sensación de haber olvidado algo importante, pero el umbral no desaparece, cambia, empieza a manifestarse como repetición, los mismos tipos de conflictos, las mismas dinámicas, los mismos dolores con diferentes nombres. La vida insiste donde la conciencia la evita, y cada repetición conlleva una mayor intensidad, como si el sistema interno aumentara el volumen para ser escuchado. Este es el punto en el que muchos creen estar rotos, que algo anda mal con ellos, que no pueden avanzar como deberían. Esta interpretación solo refuerza el bloqueo. Lo que en realidad ocurre es que se rechaza una invitación. El miedo no es un enemigo que haya que eliminar, es una señal. Indica que te estás acercando a una zona donde las viejas estructuras
ideas ya no funcionan. ¿Qué sueles hacer cuando sientes este tipo de miedo? ¿Avanzas, te congelas o te distraes? ¿Cuántas decisiones importantes en tu vida han sido determinadas más por evitar la incomodidad que por una convicción genuina? Existe una diferencia fundamental entre la prudencia y la evasión. La prudencia evalúa riesgos concretos, la evasión evita experiencias internas, y el miedo vinculado al autoconocimiento pertenece a esta segunda categoría. No protege el cuerpo, protege la imagen, protege el rol, protege la versión de uno mismo que se aprendió a existir de cierta manera. Cuestionar esto amenaza el equilibrio conocido, incluso si este es limitado. Cuando empiezas a percibir esta dinámica, algo cambia. El miedo pierde parte del poder automático que antes tenía. Sigue surgiendo, pero deja de ser una orden silenciosa. Se convierte en un elemento a observar. Esto no significa valentía heroica ni superación instantánea. Simplemente significa la claridad suficiente para no confundir la resistencia con la intuición. Esta distinción es crucial. Muchas personas permanecen estancadas durante años porque creen que toda resistencia interna es una señal de que no deben avanzar. No toda resistencia es una advertencia. A veces es precisamente el punto donde algo debe superarse. Y discernir esto requiere presencia, no prisa. El miedo disminuye cuando lo enfrentas como parte del proceso, no como prueba de incompetencia. No desaparece, sino que se transforma de un obstáculo absoluto a un indicador de profundidad. Donde hay más miedo, suele haber más contenido inexplorado, más energía psíquica reprimida, más posibilidades de reorganización interna. El camino no se vuelve más fácil a partir de aquí, pero sí más honesto. Empiezas a reconocer cuándo estás evitando, cuándo estás racionalizando, cuándo simplemente estás procrastinando. Y ese reconocimiento en sí mismo ya altera el curso de las cosas, porque desde el momento en que ves el miedo como un guardián y no como un enemigo, la pregunta deja de ser cómo deshacerte de él. La pregunta entonces es otra. ¿Qué es exactamente lo que protege este miedo? ¿Y qué pasa si, incluso con él presente, decides seguir adelante? Llega un punto en que la búsqueda interior deja de ser meramente introspectiva y empieza a exigir una comprensión estructural. Ya no basta con sentir que algo no está alineado. Surge la necesidad de comprender cómo funciona la mente, por qué ciertos patrones se repiten y por qué las personas inteligentes, sensibles y conscientes permanecen atrapadas en las mismas trampas internas. Es aquí donde muchos se sorprenden al descubrir que el aparente caos de la psique sigue un orden preciso, casi matemático, aunque sea invisible a primera vista. Carl Jung se dio cuenta de esto al observar a pacientes que, a pesar de tener historias y contextos completamente diferentes, reaccionaban de manera similar ante situaciones específicas. Personas que, bajo presión, se volvían frías y racionales a pesar de ser emocionalmente abiertas. Otras que, ante decisiones sencillas, se sumían en la ansiedad a pesar de parecer seguras en situaciones complejas. No se trataba de inconsistencia, se trataba de estructura. Jung concluyó que la conciencia humana se organiza en función de funciones predominantes que filtran la realidad antes de que se piense en ella. El pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición no son rasgos de personalidad en el sentido común, son formas de percibir y juzgar el mundo. Cada persona nace con una mayor inclinación hacia una de estas funciones, y esto define lo que considera importante, real o fiable. Lo que rara vez se dice es que al fortalecer una función, otra necesariamente se debilita. Este desequilibrio no es un error del sistema, forma parte de su funcionamiento. El problema surge cuando este mecanismo permanece inconsciente. Existen relatos curiosos de personas que, tras eventos extremos, experimentaron cambios abruptos en estas funciones. Un ejecutivo conocido por sus decisiones frías y lógicas sufrió un colapso emocional tras una pérdida inesperada y comenzó a reportar sueños intensos, mayor sensibilidad y dificultad para mantener el control racional que siempre lo había definido. Creía estar perdiendo la cordura. En realidad, su función reprimida había aflorado abruptamente, exigiendo reconocimiento. La psique buscaba compensación. En otro caso, una mujer intuitiva, creativa y visionaria, que siempre había despreciado la rutina y los detalles prácticos, vio cómo su vida se desenrombaba económicamente. Solo cuando se vio obligada a lidiar con cosas concretas, con plazos, números y limitaciones reales, comenzó a comprender que su rechazo al mundo material no era una espiritualidad elevada, sino un mecanismo de defensa inconsciente. La función descuidada se impuso no como una elección, sino como una necesidad. Estos ejemplos no son excepciones, son manifestaciones extremas de algo que ocurre a diario a menor escala. Cuando una función domina la
la conciencia, las demás se retraen al inconsciente y comienzan a expresarse de forma indirecta, distorsionada o compulsiva. El pensador ignora las emociones hasta que explotan. La persona sensible evita la lógica hasta que se acumulan las decisiones equivocadas. El sensorial se aferra a lo inmediato hasta perder el sentido más amplio de la vida. La intuitiva vive en el futuro hasta que se desconecta del presente. Hay un hecho poco comentado pero revelador. Jung observó que en situaciones de estrés intenso, las personas tienden a actuar de forma totalmente opuesta a la función que dominan. Lo racional se vuelve impulsivo, lo organizado se hunde en el caos, lo emocional se vuelve cruelmente lógico. No ocurre por un defecto de carácter, sino porque la función inferior, la menos desarrollada, toma el control cuando la estructura consciente se derrumba. Es en este punto que muchos dicen que ya no se reconocen a sí mismos. Lo improbable aquí es comprender que estas reacciones no son señales de regresión, sino intentos del sistema psíquico de restablecer el equilibrio. La función inferior, a pesar de ser incómoda, encierra un enorme potencial transformador, contiene lo que le falta a la personalidad consciente, por eso emerge con tanta intensidad. No sabe hablar con suavidad, ha sido ignorada durante demasiado tiempo. También existe el factor de la actitud predominante, introvertida o extrovertida, que define hacia dónde fluye la energía psíquica. Las personas extrovertidas tienden a buscar validación, estimulación y guía en el mundo exterior. Las introvertidas, en cambio, encuentran significado en su propia experiencia interna. Esto explica por qué algo que energetiza a una persona puede agotar por completo a otra, y también explica conflictos cotidianos aparentemente triviales, como las diferencias de ritmo, la necesidad de silencio o la necesidad de interacción. Un fenómeno curioso reportado en estudios clínicos es el caso de personas que cambian totalmente su actitud tras experiencias límite, como el aislamiento prolongado o la exposición excesiva. Los extrovertidos privados de contacto social se desenrumban más rápido que los introvertidos. Los introvertidos, obligados a interactuar constantemente, presentan síntomas físicos antes de reconocer la tensión psicológica. El cuerpo revela lo que la mente consciente intenta ignorar. Comprender estas dinámicas no consiste en crear etiquetas ni justificar comportamientos. Se trata de comprender que mucho del sufrimiento humano proviene de la identificación ciega con una única forma de funcionar. La sociedad tiende a reforzar ciertas funciones en detrimento de otras, valora la productividad, la lógica y la acción constante, mientras que desconfía de la introspección, la sensibilidad y la intuición. Al intentar adaptarse, el individuo sacrifica partes enteras de su propia estructura psíquica. Lo sorprendente es que cuando alguien empieza a reconocer estas funciones en sí mismo, muchos conflictos pierden su carácter personal y adquieren claridad estructural. Lo que antes parecía una falla moral se revela como un desequilibrio funcional. Lo que se percibía como debilidad se entiende como potencial desintegrado. La autocrítica da paso a la observación, y este cambio altera profundamente la relación consigo mismo. No es raro que los sueños se intensifiquen en esta etapa, que regresen viejos recuerdos o que resurjan intereses olvidados. La psique reacciona rápidamente. Finalmente, la escuchan. Estas señales no indican confusión, sino reorganización. Algo interno comienza a moverse hacia un funcionamiento más amplio, pero esta expansión tiene un precio. Cuanto más comprendas la estructura de tu mente, menos podrás fingir ignorancia de tus propios patrones. Ya no es posible decir, así soy yo, sin comprender el mecanismo subyacente. La responsabilidad aumenta junto con la lucidez, y es precisamente por eso que muchos se detienen aquí. Comprender es una cosa, integrar es otra. Lo que sigue a esta comprensión no es un consuelo inmediato, sino una llamada silenciosa a la transformación. Conocer el funcionamiento de la propia psique no se trata de permanecer igual, se trata de comprender que el equilibrio nunca ha sido automático, necesita construirse, y esta construcción requiere atravesar territorios internos que, hasta entonces, parecían improbables, incómodos o simplemente inexistentes. Al llegar a este punto, algo queda claro. La mente no solo quiere funcionar, quiere alcanzar la plenitud, y esta exigencia ya no puede ignorarse. Llega un punto en que comprender la propia mente ya no basta. Tras reconocer la máscara, la sombra y la estructura que organiza sus patrones, algo más profundo empieza a presionar. No es curiosidad intelectual, es urgencia, una sensación de que seguir viviendo de la misma manera se ha vuelto imposible, incluso si nada externo ha cambiado. Este es el momento en que muchos intentan retroceder, como si pudieran deshacer lo visto, pero la conciencia no funciona así. Lo reconocido no puede retroceder a la oscuridad sin pagar un precio. En esta etapa, la tensión interna aumenta. La imagen, que antes parecía segura, comienza a tambalear.
tambalearse. Esa imagen cuidadosamente construida ya no puede explicar las contradicciones internas. Te das cuenta de que algunas actitudes ya no se corresponden con lo que sientes. Las relaciones empiezan a sonar vacías. Metas que antes parecían obvias ahora pierden sentido. No porque sean erróneas, sino porque fueron elegidas por una parte limitada de ti. La sensación es de estar en dos lugares a la vez, todavía aferrado a lo familiar, pero incapaz de identificarse plenamente con ello. Es común que la vida externa responda a este movimiento interno con interrupciones inesperadas. Una relación termina sin previo aviso. Un trabajo deja de tener sentido de repente. Surge un conflicto donde antes había estabilidad. Estos eventos parecen mala suerte o desorden, pero rara vez son aleatorios. Exponen el desajuste entre en quién te has convertido a través de la adaptación y lo que comienza a surgir desde dentro. La psique busca coherencia, y cuando no encuentra espacio interno para reorganizarse, fuerza cambios externos. Aquí es donde Jung situó el verdadero inicio del proceso de individuación, no como un concepto abstracto, sino como un requisito concreto de la vida psíquica. La individuación no se trata de mejorar la propia imagen, ni de volverse especial. Se trata de integración. Se trata de aceptar que no eres solo lo que muestras al mundo, ni solo lo que has reprimido. Se trata de mantener la coexistencia de los opuestos sin intentar eliminar uno de ellos. Y esto genera conflicto, porque el ego ha sido entrenado para elegir bando, no para contener paradojas. En este punto, fuerzas internas previamente ignoradas comienzan a manifestarse con mayor claridad. Aspectos racionales chocan con impulsos emocionales. Los deseos de control se enfrentan a necesidades de rendición. La dinámica del animus y el ánima también emerge, no como ideas simbólicas distantes, sino como experiencia cotidiana. La rigidez interna puede revelarse como una incapacidad para sentir. La sensibilidad excesiva puede ocultar el miedo a tomar las riendas. Estas fuerzas, al no reconocerse, se proyectan sobre los demás. Empiezas a exigir que alguien encarne lo que aún no has integrado en tu interior. Esta proyección crea dependencia emocional y conflictos recurrentes. Se espera que la otra persona aporte significado, equilibrio o plenitud. Cuando esto falla, surge la frustración. El punto de inflexión llega cuando te das cuenta de que nadie puede mantener este rol por mucho tiempo. El vacío regresa, porque su origen nunca estuvo afuera. Esta comprensión suele ser dolorosa. Desmantela viejas fantasías y te obliga a recoger en tu interior lo que ha estado disperso en el mundo. Es en este momento que muchos describen una sensación de desintegración, no en un sentido patológico, sino existencial. Las viejas certezas se desmoronan antes de que las nuevas estén listas. El ego pierde protagonismo. La pregunta ¿quién soy? Ya no tiene una respuesta inmediata. Esta fase se confunde a menudo con perder el rumbo, pero en realidad es un viaje. El problema es que no ofrece garantías. No hay promesa de consuelo, solo la exigencia de una honestidad radical. La tensión se intensifica porque la individuación no permite atajos. No basta con aceptar intelectualmente la propia sombra ni hablar de integración. Exige opciones diferentes. Exige decir no donde antes te adaptabas. Exige soportar la incomodidad sin recurrir a viejos patrones. Exige abandonar identidades que garantizaban la pertenencia, pero exigían fragmentación interna. Cada una de estas decisiones provoca resistencia. Una parte de ti quiere avanzar, otra quiere preservar lo que queda del antiguo equilibrio. Aquí es donde se produce uno de los puntos de inflexión más decisivos. O intentas reconstruir la personalidad a un nivel más sofisticado, ahora con lenguaje psicológico o espiritual, o aceptas atravesar la inestabilidad sin saber exactamente dónde terminarás. Muchos eligen la primera opción. Crean una narrativa sobre sí mismos, más elaborada, más consciente, pero aún defensiva. El proceso de individuación se detiene entonces. La vida vuelve a la normalidad, pero algo esencial sigue incompleto. Cuando se acepta la transición, algo comienza a reorganizarse silenciosamente. No como euforia, sino como una alineación gradual. Las decisiones surgen de un centro más profundo, no solo de la necesidad de aprobación o seguridad. El conflicto interno no desaparece, pero se vuelve menos caótico. Empiezas a reconocer tus contradicciones sin necesidad de negarlas. La sombra deja de actuar solo explosivamente, porque gana espacio consciente. Este movimiento apunta al ser, el centro regulador de la psique que abarca todo lo que eres, no solo lo aceptable. El ser no se expresa con frases claras ni ofrece instrucciones directas. Se manifiesta como un sentimiento de verdad interior, incluso cuando la elección es difícil. Seguirlo implica perder ciertas certezas, pero ganar coherencia, y esta coherencia no es moral ni social, es estructural. La tensión que acompaña a esta fase no es señal de error, es señal de una profunda reorganización. Algo viejo debe morir para que pueda formarse algo más amplio. El punto de inflexión no está en la desaparición del conflicto, sino en el cambio de postura respecto a él. Dejas de luchar por mantener una imagen y empiezas a apoyar un proceso. Esto cambia todo. Relaciones, decisiones, prioridades. Nada vuelve a ser exactamente como antes. Y cuando se llega a ese punto, una verdad se impone con fuerza. La individualidad
individuación no es un evento aislado, sino un compromiso continuo. No promete estabilidad eterna, promete integridad progresiva. La cuestión ya no es si cambiarás, sino si colaborarás con ese cambio o resistirás hasta que la vida imponga nuevas rupturas. En este estado de tensión activa, entre lo que ya ha caído y lo que aún no se ha formado, el viaje se acerca a su momento decisivo, porque a partir de este punto, conocerse a sí mismo deja de ser una indagación interna y comienza a exigir un lugar en el mundo, y esta exigencia ya no puede posponerse. Llegar a este punto significa que algo en tu interior ya ha traspasado una frontera invisible. No se trata solo de una comprensión intelectual de lo dicho, es reconocimiento, una sensación silenciosa de que ciertas palabras no sonaban externas, sino íntimas, como si nombraran procesos que ya experimentas, aunque nunca los hayas organizado de esta manera. Esta es la señal más clara de que el camino presentado no es una teoría distante, sino un posible mapa para tu propia vida, y los mapas solo tienen valor cuando se usan. La primera aplicación práctica comienza con algo simple y difícil a la vez: la observación sin juicio. No intentes corregir de inmediato tus impulsos, reacciones o contradicciones, sino obsérvalos con claridad. Cuando surja la irritación, no la justifiques ni la condenes. Cuando surja el miedo, no lo disfraces con racionalizaciones. Simplemente observa. Este gesto, aparentemente pequeño, inicia un cambio estructural porque te lleva de la identificación automática a una posición de conciencia. La psique se reorganiza cuando se la observa con honestidad. El segundo paso es interrumpir la proyección. Siempre que surja una reacción emocional intensa ante alguien o una situación, la pregunta no debería ser ¿qué hizo esta persona?, sino ¿qué se activó en mí? Esto no significa aceptar el abuso ni negar responsabilidades externas. Significa recuperar lo que se le dio al mundo como forma de evitar el propio conflicto interno. Cada proyección que se retira devuelve energía psíquica. Gradualmente te sientes menos dependiente de la validación, la aprobación o la oposición constantes. Luego viene la valentía de tomar decisiones pequeñas pero alineadas. No cambios grandiosos e impulsivos, sino decisiones cotidianas que respeten lo que ya has reconocido como cierto. Decir no cuando antes te negabas a ti mismo. Hacer una pausa cuando antes te forzabas. Guardar silencio cuando antes te explicabas demasiado. Estas decisiones no suelen generar importantes cambios externos, pero van acumulando una cuota de coherencia interna que tarde o temprano transformará todo alrededor. Para quienes estén en este camino, aprender a practicar esto no es solo una opción, sino una necesidad. Las palabras ya no buscan ser entendidas, sino ser convertidas en acción. Aquí surge la oportunidad de descubrir lo más esencial que Jung propuso sobre la psique. La vida no solo busca seguridad, busca plenitud. O entendemos esto y colaboramos. Un aplauso inmediato a veces causan desconcierto, pero construyen coherencia interna, y la coherencia es la base de cualquier transformación duradera. Otro punto esencial es aceptar la tensión como parte del camino. No esperes a sentirte completamente preparado, seguro o resuelto para actuar. El proceso de integración ocurre en movimiento, no en espera. Siempre habrá partes conflictivas, siempre habrá dudas. La madurez psicológica no elimina estas fuerzas. Aprende a sostenerlas sin fragmentarlas. Cuando dejas de huir de la incomodidad, esta pierde parte de su poder. La tensión deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador de crecimiento. También es crucial comprender que este camino no es solitario, sino personal. Nadie puede recorrerlo por ti, pero otros pueden reflexionar, provocarte y acompañarte. Elige con cuidado las voces que escuchas. No todas las opiniones tienen el mismo peso. No todas las críticas provienen de la conciencia. Desarrollar el discernimiento forma parte de la individuación. Escuchar menos el ruido externo y más la resonancia interna requiere práctica, pero fortalece la conexión con el propio centro. A medida que esta alineación se consolida, algo sutil cambia tu posición en el mundo. Ya no necesitas demostrar tanto tu valía, no necesitas convencer constantemente a nadie. Tu presencia cobra mayor profundidad, las palabras se vuelven más económicas, las decisiones más claras. Esto no significa aislamiento ni frialdad, significa integración. Cuando la energía psíquica ya no se gasta en conflictos internos no reconocidos, se expresa como una presencia estable. Este es el punto donde el conocimiento deja de ser meramente contenido consumido y se convierte en experiencia vivida. La transformación no ocurre de golpe, ni sigue una